Médicos, ¿cómo están? Continuamos con la actualización para el ENARM 2023. En esta sección, endocrinología, en realidad es la actualización de dos guías de práctica clínica que salieron el año anterior, que son dislipidemia y el diagnóstico y tratamiento como tal del estado hiperosmolar, hiperglucémico, más la cetoacidosis diabética. Entonces, vamos a revisar nada más lo necesario, lo que se ha agregado y también aprovechando como repaso, ya que esos dos temas siempre son preguntados. Entonces, comenzamos con dislipidemias, que la GPC la define como un conjunto de enfermedades asintomáticas y son detectadas cuando se encuentran concentraciones sanguíneas anormales de colesterol total, triglicéridos y colesterol de alta densidad. Curioso, ¿no? Porque pues sí, a pesar de que tengas el HDL elevado, también se considera dislipidemia. Ahora, los factores de riesgo son sedentarismo, ingesta excesiva de grasas saturadas y carbohidratos, obesidad, tabaquismo, alcoholismo y diabetes tipo 2. Lo primero que nos recomienda la GPC va a ser la estratificación del riesgo. Aquí se recomienda utilizar el sistema de cálculo para estimar el riesgo cardiovascular. La GPC recomienda estrictamente GloboRisk, argumentando que esas sí se utilizó, sí se midió con población mexicana, por eso está validada sobre todo. Este riesgo lo tienes que estratificar en pacientes mayores de 40 años sin evidencia de enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad renal crónica, hipercolesterolemia familiar o LDL más de 190. Como ven aquí, ¿no? Se sugiere emplear la puntuación de riesgo cardiovascular Global Risk para estimar el riesgo cardiovascular en pacientes mayores de 19 años que no tengan pues ninguna de las anteriores. Entonces, si te preguntan en el ENARM con cuál le haces, es Global Risk. Tenemos unos anexos propios en esta guía, por ejemplo, el riesgo cardiovascular, que lo más importante yo creo que es que te aprendas el riesgo calculado. Realmente lo demás no es tan importante, ya que el único dato que te van a decir es justamente eso. Te tienen que dar directamente el riesgo y ahí determinar cuál será el tratamiento que le darías o cuál será el porcentaje del tratamiento. No van más allá de las preguntas. Entonces, el riesgo bajo va a ser un riesgo menor al 1% a 10 años para evento cardiovascular fatal. Riesgo moderado entre más de 1 y menos de 5%. Riesgo alto entre más de 5% y menos de 10%, y riesgo muy alto, más de 10% a 10 años para evento cardiovascular fatal. También nos hace el pequeño énfasis en el diagnóstico, los criterios diagnósticos para hipercolesterolemia familiar homocigota o heterocigota. Entonces, únicamente para que los conozcas, no lo han preguntado, pero si sí, bueno, pues ya tienes una pregunta de alta dificultad, ¿no? Entonces, para la homocigota es confirmación genética de la mutación de ambos alelos de los genes LDLR, ApoB, PCSK9 o LDLRAP1, o en su defecto, colesterol LDL de más de 500 sin tratamiento o más de 300 que esté asociada a jantomas tendinosos y cutáneos antes de los 10 años, que pues son esas imágenes que vemos acá, ¿no? Los jantomas son estas como lesiones que son secundarias a depósitos de colesterol, y también valores de LDL consistentes a hipercolesterolemia familiar heterocigota en ambos padres, ¿no? También podemos tener, por ejemplo, que es el aro que se hace de colesterol alrededor del iris, o podemos tenerlo aquí, ¿no? En los tobillos, en las manos. En cuanto a la heterocigota, hipercolesterolemia familiar heterocigota con confirmación genética o puntuación del sistema propuesto por DLCN más de 6 puntos, que es un cuestionario larguísimo, solo aprende que son más de 6 puntos del DLCN, o hipercolesterolemia primaria con LDL de más de 220 o LDL de más de 130 si está en tratamiento hipolipemiante de alta intensidad e historia de hipercolesterolemia familiar de primer grado. Entonces, recuerda estos dos en caso de que te las pregunten. Lo más importante, las metas terapéuticas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el riesgo que ya te aprendiste anteriormente? Bueno, tenemos justamente por cada nivel, ¿no? Las metas terapéuticas, de acuerdo a la guía de práctica clínica, mencionan que se recomienda en pacientes con riesgo cardiovascular muy alto e hipercolesterolemia familiar sin antecedente de enfermedad cardiovascular, una reducción de más del 50% del basal de LDL y una meta de menos de 55. En pacientes que tienen el riesgo muy alto, pues una reducción de más del 50% del basal de LDL y una meta posterior de menos de 55. Los que tienen riesgo cardiovascular alto, una meta de LDL menos de 70. Los que tienen riesgo cardiovascular moderado, un LDL de menos de 100. Y los que tienen un riesgo cardiovascular bajo, un LDL de menos de 116. Y también, como meta terapéutica, triglicéridos de menos de 150 miligramos.
En caso de que sí tuvieras el antecedente cardiovascular, son exactamente las mismas, por eso no las volvemos a colocar. En cuanto a los objetivos secundarios, por ejemplo, en pacientes con enfermedad cardiovascular que tienen un segundo episodio en los 2 años siguientes, se le tiene que dar estatina a la dosis máxima tolerada y una meta de LDL de incluso de menos de 40 miligramos. Esta está bien baja y de hecho después te viene un apartado donde dice que se tiene que llevar a la dosis máxima con estatina y que se baje lo más posible. Incluso menciona el menos es mejor, o sea que si puedes tener un LDL de 2, perfecto, de acuerdo a la GPC. Y con objetivos secundarios, las siguientes metas terapéuticas. El colesterol no HDL, que pues, tienes que calcular tú, riesgo cardiovascular muy alto, menos de 85, en el alto menos de 100 y en el moderado menos de 130. Y una ApoB que si bien no se usa como seguimiento, pero la GPC te dice que al menos deberías medirlo una vez en la vida. Riesgo cardiovascular muy alto, menos de 65, alto menos de 80 y moderado menos de 100. En cuanto a las intervenciones no farmacológicas, sí tenemos muchas y siempre son preguntadas. Son las mismas de la guía anterior, pero es momento de repetirlas, ¿no? Se recomienda un plan de alimentación que incluya granos integrales, frutas y verduras, 5 raciones al día de estos tres, y carnes magras. También lo más importante que te pueden preguntar, reducción de grasas saturadas que sean menos del 10% de las calorías totales y de las cuales las grasas trans tienen que ser menos del 1% de las calorías totales, así como reducir el consumo de sal. También te recomienda realizar media hora de ejercicio 5 veces a la semana, de moderada intensidad. Y en caso de que te quieran hacer una pregunta hiper mega difícil, pues aquí viene, ¿no? ¿Qué consumo de energía? ¿Cuántas calorías tienes que consumir? Etcétera, etcétera. Se recomienda dejar de fumar, sobre todo antes de los 35 años. Esto está muy importante para disminuir el riesgo de muerte para todas las causas, sobre todo enfermedades cardiovasculares. Así que si ustedes fuman médicos, a los 35 tienen que dejarlo sí o sí. No hay vuelta atrás. Y se recomienda limitar el consumo de alcohol a menos de una bebida al día en mujeres y menos de 2 bebidas en varones. Y si te llegaran a preguntar, la GPC te dice que es preferible el consumo moderado de vino tinto y cerveza sobre cualquier otro tipo de bebidas alcohólicas. Entonces, no lo digo yo, la GPC te dice que tomes cerveza. En cuanto al tratamiento, tenemos de primera, segunda y tercera línea. El de primera línea se recomienda guiar la intensidad de tratamiento para reducir el LDL según el riesgo cardiovascular total, y esto lo vas a hacer con estatinas, como viene acá. Se recomienda el tratamiento con estatinas como primera elección para reducir el riesgo cardiovascular de los pacientes con hipertrigliceridemia, ¿no? También que le incluye triglicéridos más de 200. Entonces, tu primera línea de tratamiento siempre va a ser estatinas. Ya dependiendo tu riesgo cardiovascular, pues recordarás que se tiene que dar de moderada intensidad o de alta intensidad. Casi siempre te va a salir con alta intensidad, entonces enfócate en eso, ¿no? Y pues casi siempre va a ser atorvastatina, la dosis máxima tolerada. Va desde 20 hasta los 80 miligramos, no te preocupes tanto por eso. Después, como segunda línea, se recomienda el bezafibrato en pacientes que persistan con hipertrigliceridemia a pesar del tratamiento con estatinas. Y se recomienda utilizar como primera opción ezetimibe o inhibidor de PCSK9 en pacientes en quienes se deba evitar la elevación de transaminasas acéricas, que de hecho es la única contraindicación prácticamente para la atorvastatina, y la elevación de creatinina sinasa acérica. También la enfermedad renal crónica te puede limitar el uso de estatinas. Y finalmente se recomienda añadir justamente el inhibidor del PCSK9 en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular en caso de no alcanzar la meta de colesterol LDL en combinación de estatina dosis máxima o dosis máxima tolerada y también de ezetimibe. O sea, así va el escalonamiento. 1, estatina de alta intensidad. 2, ezetimiba. 3, inhibidor de PCSK9. Algunas situaciones especiales que nos recomienda la GPC. Se recomienda el tratamiento con estatinas en pacientes mayores de 75 años con antecedentes de enfermedad cardiovascular. Y también en pacientes sin antecedentes de enfermedad cardiovascular y que tengan un riesgo alto o muy alto. Entonces, ya no aplica eso, ¿no? De que, bueno, estos estudios en un inicio se hicieron para pacientes hasta los 70 años, luego hasta los 75, y después se acaba el Global Risk, ¿no? Porque ya no te puede estimar cuánto es el riesgo, pero sí te incluye ahora en la GPC que ni modo, se lo sigas dando porque sí puede llegar a prevenir la muerte por este evento cardiovascular, o al menos pues aumentar su esperanza de vida. Se recomienda el uso de estatinas y su combinación con ezetimibe para pacientes con enfermedad renal crónica en estado 3 a 5, no dependientes de tratamiento con la finalidad de lograr colesterol LDL. Ahora, tenemos un algoritmo que es muy, muy importante, es de los más importantes que hay
que estudiar. Tenemos un paciente de más de 40 años con colesterol LDL elevado. Entonces clasificamos de acuerdo a riesgo cardiovascular. Miren cómo, por ejemplo, aquí nada más te viene bajo, moderado y alto, no te viene muy alto, ¿no? Pero bueno, porque ese es uno aparte. Entonces, riesgo bajo, menos del 1% a 10 años, ¿no? Tenemos LDL, más de 116 y menos de 150, digo, más de 190, ¿sí? Indicamos estatina de moderada intensidad. Si el LDL está más de 190, iniciamos estatina de alta intensidad. Si el riesgo es moderado, o sea, con riesgo de más de 1% y menos de 5 a 10 años, si el LDL está más de 100 y menos de 190, entonces indicamos estatina de moderada intensidad. Si está más de 190, iniciamos estatina de alta intensidad. Y cuando tenemos el riesgo alto, pues entonces el LDL tiene que estar menos de 100, indicamos estatina de moderada intensidad. Si está más de 100, iniciamos estatina de alta intensidad. Entonces, estos tres son los que tú tienes que recordar para saber cuándo le estás dando la estatina de muy alta intensidad. Entonces, después vas a evaluar a tu paciente a los 2 o 4 meses. Si te esperas un buen rato, porque justamente es el tiempo que se tarda en notar el efecto máximo de las estatinas. O sea, no porque le des estatina hoy, quiere decir que en una semana ya le va a bajar los triglicéridos y el colesterol hasta los niveles que debería. No, tarda mucho. Entonces, sí, tienes que saber esperar para volver a citar a tu paciente. ¿Se logra la meta de colesterol LDL? Si no, entonces incrementamos la dosis de estatina hasta la dosis máxima o hasta la dosis máxima tolerada durante otros 3 meses, que puede ser el punto medio, ¿no? De 12 a 4. ¿Se logra la meta? No, agregas ezetimibe, atorvastatina en tabletas separadas o su combinación y valoramos en 2 meses. ¿Se logra la meta? No, entonces tienes que derivar a medicina interna. Ya, se acabó. No es cierto. Bueno, y luego valoración multidisciplinaria. Riesgo cardiovascular muy alto y antecedente de hipercolesterolemia familiar. Sí, hay que ver si tiene criterios para uso de inhibidor del PCSK9. Si sí los tiene, entonces, en coordinación con medicina interna, vas a dar el evolocumab, que es justamente el inhibidor del PCSK9, y valorar cada 3 meses. Si no puede utilizar el inhibidor del PCSK9, entonces mantenemos el tratamiento previo si el colesterol LDL está en 55 y 70. Y si el LDL aumenta más de 70, entonces sí, tienes que dar ahora sí el inhibidor del PCSK9. En caso de que hayas tenido bien la meta desde acá, desde tu primera intervención, entonces vas a seguir a tu paciente cada 6 meses. En primer nivel, si tiene un riesgo cardiovascular bajo o moderado, o sea, lo puedes revisar en tu clínica de medicina familiar. Y si tiene un riesgo cardiovascular alto, entonces, ahora sí lo vas a hablar en segundo nivel, ¿no? En tu hospital general. Aquí tenemos más algoritmos. Aquí tenemos, ¿no? Paciente más de 20 años, fíjense, con dislipidemia familiar o riesgo cardiovascular muy alto, como viene aquí, ¿no? El LDL, ahora, lo primero que tienes que hacer es saber si el LDL va a estar menos de 55. Si sí, entonces estatina a dosis de moderada intensidad y valoramos en 3 a 6 meses. Si no, entonces indicamos estatina de alta intensidad y también valoramos en 3 a 6 meses. ¿Se logra la meta? Sí, se lleva en seguimiento. No, incrementamos la estatina hasta la dosis máxima o hasta la dosis máxima tolerada durante 3 a 6 meses. ¿Se logra la meta? No, agregamos ezetimibe durante 2 meses. ¿Se logra la meta de menos de 55? No, valoración multidisciplinaria. ¿Y control de causas secundarias se logra la meta? No. Entonces agregamos el evolucumab y nos vemos cada 3 meses. Entonces está sencillo, ¿no? Lo importante aquí es otra vez, cuando tienes una hipercolesterolemia familiar o tienes el riesgo muy alto de más de 10%, entonces tu meta es LDL de menos de 55. Finalmente, paciente con hipertrigliceridemia o triglicéridos de más de 200, hay que determinar el riesgo cardiovascular en base al colesterol. El riesgo cardiovascular está alto o muy alto. Entonces, si sí, indicamos estatina de alta intensidad y podemos hacer control de lípidos en 2 a 4 meses. ¿Se logra la meta? Sí, control anual. No, considerar el uso de fibratos. Evaluamos en 3 meses. ¿Se logra? Sí, seguimiento anual. No, enviar a medicina interna. Así de sencillo es esto. En caso de que tu riesgo cardiovascular no sea alto, o sea bajo o moderado, pues entonces estatina con dosis moderada e intensidad. Y lo vemos en 3 meses. ¿Se logra la meta? Sí, seguimiento anual. No, iniciamos fibratos, si no lo evaluamos cada 3 a 6 meses.
Si lo logra, bien, se queda en su primer nivel de atención. Si no lo logra, se va a medicina interna. Es todo médico. Realmente sencillo de lipidemias para ordenar, obviamente. Apréndete muy bien los valores y sigue el semáforo para que te sea muy fácil recordar todas estas indicaciones de tratamiento. Continuamos con cetoacidosis diabética y estado hiperglucémico hiperosmolar. Esta actualización de la guía únicamente es diagnóstico y tratamiento. Entonces, justamente por eso lo vamos a revisar rápido. Afortunadamente, ¿no? Porque ya tenemos un video muy largo sobre estas dos enfermedades. Entonces, la cetoacidosis diabética y el estado hiperglucémico hiperosmolar, de acuerdo a la guía de práctica clínica, son las emergencias hiperglucémicas más serias y también peligrosas para la vida en un paciente con diabetes. Representan puntos a lo largo de un espectro de emergencias hiperglucémicas, esto debido a un pobre control en la diabetes. De acuerdo a la guía de práctica clínica, incluso la cetoacidosis diabética es la presentación inicial de diabetes en el 15 al 20% de los adultos y de 30 a 40% en la población mayor de 18 años de edad, en los niños con diabetes tipo 1. Los factores de riesgo son infecciones, y el segundo, pobre adherencia al tratamiento con insulina. De hecho, menciona que estos suelen tener o suelen ser consecuencia de una pérdida de la homeostasis, generalmente secundaria a infecciones. Pero aún así menciona que también el no tener el tratamiento con insulina es uno de los factores de riesgo más importantes para presentar cualquiera de estas dos enfermedades. También se puede en otras situaciones como infarto agudo al miocardio, accidentes neurovasculares, alcohol y pancreatitis. Algunos de los síntomas que siempre te van a aparecer en tu cuadro clínico: rechazo al alimento, dolor abdominal, náusea, dificultad bueno, la disnea, dificultad para la respiración, también que tenga parte de las P's, ¿no? Polidipsia o que se puede ver con la boca seca y también disminución del estado de alerta o decaimiento. Lo importante aquí es esto, todo lo que ven aquí, esto sí o sí se lo tienen que aprender porque sí van a venir preguntas de eso, se los juro por lo que quieran. Entonces, diagnóstico de cetoacidosis diabética, de acuerdo a la ADA, que justamente esta guía tiene los criterios de la ADA y tiene los criterios de la guía inglesa, pero siempre te dice que ellos prefieren la ADA. Entonces, de acuerdo a la ADA, una cetoacidosis leve es aquella que tiene glucosa de más de 200. Lo más importante, pH de 7.25 a 7.3, bicarbonato de 15 a 16, cetonas en suero positivas, bueno, en suero u orina positivas, o beta hidroxibutirato más de 3 milimoles por litro, anion gap de más de 10 y que esté alerta. Esto te lo tienes que saber de memoria. También la moderada, glucosa de más de 250, el pH, igual sigue aquí, 7.24, 7.3, bicarbonato, aquí ya cambió, 10 a 15, esto es lo que te va a decir si es moderada. Las cetonas y el beta hidroxibutirato se quedan igual. El anion gap ya está en más de 12, por lo tanto, brecha iónica más grande. Y el estado mental ya puede estar somnoliento. Y finalmente, y la más importante, porque esa es la que te suelen preguntar, cetoacidosis diabética severa, glucosa más de 200, el pH ya está en menos de 7, el bicarbonato está en menos de 10, las cetonas y el beta hidroxibutirato se quedan igual, el anion gap ya está en más de 12, y el estado mental con estupor o con coma. Repásalos muchas veces porque te los tienes que saber de memoria. De acuerdo a la guía de práctica clínica, los pacientes que tienen cetoacidosis leve a moderada deben ser tratados en urgencias o en hospitalización, mientras que aquellos que ya la tengan severa deben ser tratados en la UCI en caso de que tengas una. Si no lo tienes en tu hospital, pues no. El toma de laboratorio son todos esos, que es lo más importante aquí, que una vez que tomas todo esto, vas a realizar mediciones de glicemia capilar cada 1 a 2 horas, mientras que el pH, el bicarbonato, el sodio, potasio y magnesio, por gasometría, lo vas a medir cada 4 a 6 horas. Así que la siguiente vez que tú residentes de urgencias, te diría que gaso por hora, no, cada 4 a 6 horas los lavos. Lo único que sí vas a estar tomando constantemente es la glicemia capilar, justamente para saber si tu infusión está siendo correcta. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el tratamiento con líquidos, donde recuerda que el tratamiento de estas dos, antes que la insulina, siempre es el agua. Siempre va a ir primero reanimar con líquidos antes de que le pases insulina. ¿Por qué? Pues porque esos pacientes lo que más tienen es deshidratación y eso es lo que se los va a llevar si no lo tratas adecuadamente. Siempre, acuérdate, lo primero que le vas a dar a un paciente con cetoacidosis o con estado hiperosmolar es agua. Entonces, aquí te viene que se sugiere la administración intravenosa de 1000 cc de salina en la primera hora de atención, sí, como cirujano.
Ni modo. 1000 cc para una hora. Ya después de la primera hora de reposición, ahora sí, en los pacientes con una concentración de sodio corregido, porque acuérdate que el sodio se corrige cuando ya te pasas de 200 de glucosa, o alto, corregido normal o alto, tienes que poner una solución salina al punto 45, al medio molar, y una infusión de 250 a 500 mililitros por hora. Si tu paciente tiene hiponatremia, entonces le dejas la misma salina, el 9%, con infusión de 250 a 500 mililitros por hora. Entonces también tienes que estar al pendiente de tu sodio. Y se sugiere que cuando la glucosa plasmática presente disminución de 250, se añada a la solución de base solución glucosada al 5 o al 10%. ¿Por qué? Pues porque le vas a estar pasando la, vas a estar modificando tu esquema con insulina, y por lo tanto tienes que darle algo para que no se te hipoglicemia, ¿no? Ahora, en cuanto a la insulina, se sugiere iniciar con la administración de un bolo de insulina regular de 0,1 unidades por kilo, seguido de una infusión de insulina regular de 0,1 unidades kilo hora. Así le vas a hacer entonces, bolo de 0,1 unidades por kilo y luego infusión de insulina regular 0,1 unidades por kilo por hora. La ADA recomienda una disminución que sea de 50 a 75 miligramos con respecto a la concentración inicial en la primera hora, y después igual, se recomienda que si la tasa de disminución de glucosa no alcanza los 50 a 75 miligramos hora, que eso quiere decir que justamente esta tiene que ser tu meta de todos modos, se aumente la velocidad de infusión de insulina a una unidad por hora. O sea, lo que te haya salido acá le vas a sumar de uno. Y si el ahora no te jaló, le sumas otro y así te vas despacito. ¿Por qué? Pues porque si le causas hipoglicemia, pues se te va despacio. Como sea, ya está grave el paciente, no te lo acabes. Ahora, se recomienda que cuando la glucosa en sangre sea menos de 250, la infusión de insulina tiene que reducirse a la mitad, 0,05 unidades kilo hora, y a partir de ese punto se ajusta la velocidad de infusión para mantener la glucosa en 200 y se añada dextrosa a la solución intravenosa. ¿Esto por qué es importante? Porque aquí es donde sucede el famosísimo traslape. Aquí es donde ya le vas a reiniciar la dieta a tu paciente. Entonces, pues, para que no se te pase, ¿no? Y recuerda que cuándo se tiene que dar potasio y cuándo se tiene que dar bicarbonato, porque son preguntas muy específicas, ¿no? Si tienes un potasio sérico de más de 5, no requiere suplemento. De 4 a 5 miliequivalentes, le vas a agregar 20 miliequivalentes de cloruro de potasio a cada litro de solución de reemplazo. Si tienes de 3 a 4, se tienen que agregar 40 miliequivalentes a cada litro de solución de reemplazo. Y si el potasio es de menos de 3, no puedes administrar insulina. Tienes que administrar de 10 a 20 miliequivalentes por hora hasta que tu potasio sea de más de 3. Si tú lees la guía americana o la guía europea, vas a tener otros valores, pero estos son los que marca la GPC y con eso nos quedamos. Lo más importante, si tienes potasio de 3 o menos, no le puedes pasar insulina, tienes que reponer potasio. Y el bicarbonato, como vemos aquí, lo vas a dar cuando tengas un pH de menos de 6,9. Esa es la meta. Si tienes 7, no le das bicarbonato. Si tienes 6,9 o menos, ahora sí ya puedes administrar el bicarbonato. Es lo único que tienes que saber en esto. No importa tanto la infusión, a menos que pues lo quieras para tus apuntes en área de urgencias o de interno. Otro, así importantísimo, perdón que que lo diga muchas veces, pero es que todos esos son puntos importantes y por eso mismo le hicimos un video único a estas dos enfermedades. Los criterios de resolución de cetoacidosis diabética, pregunta que te van a hacer hasta para el examen de ingreso a la especialidad, si te hacen examen en el hospital. Son glucosa plasmática de menos de 200, bicarbonato de más de 18, una brecha aniónica de menos de 12 y un pH venoso o arterial más de 7,3. Apréndetelos, púntalos en donde sea que los vas a recordar, porque sí o sí te lo van a poner en tu examen. Cuando reinicias la dieta, como vemos aquí, se sugiere que se reinicie la dieta una vez que los pacientes cumplan con criterios de resolución de cetoacidosis, se encuentren alerta y toleren la vía oral. Datos importantes que le vas a dejar a tu paciente una vez que ya lo egreses, ¿no? Se recomienda que los pacientes con criterios de resolución de cetoacidosis, probablemente tratados con insulina subcutánea, reinicien su dosis de insulina antes del egreso si se considera que eran adecuadas. Y si no, pues obviamente ya le vas a ajustar, ¿no? En pacientes que no tenían tratamiento previo, iniciar insulina subcutánea
por peso, dosis de 0.5 a 0.7 unidades kilo hora. Está altísima, ¿no? Porque generalmente nosotros empezamos de 0.2 a 0.3, pero aquí ya nada, incluso estamos sobreinsulinizando, ¿no? Por eso es 0.7. Pero bueno, y la mitad, aquí viene lo bueno, administrando el 50% de la dosis con insulina basal una vez al día y el otro 50% con bolos de acción rápida. Entonces, estás haciendo un basal bolo. Si te tocara darle 40 unidades de insulina, pues entonces van a ser 20 de basal, ya sea con NPH, ¿no? Que sería el 2 tercios y 1 tercio, ¿no? Eh, pues sería bueno, lo podríamos dejar como 14 y 6, o 12 y 8, y ya las otras 20, pues entonces vas a tener 777 o 776 en las 3 comidas con tu basal bolo. Ahora, el estado hiperosmolar hiperglucémico. Los criterios diagnósticos van a ser glucosa de más de 600, osmolaridad sérica más de 320, cetonas bajas, que justamente esa es la diferencia, ¿no? Bicarbonato más de 15, que también es la diferencia con la cetoacidosis diabética, y cambios en el estado mental presentes. Aquí no hay como gravedad, porque pues esta ya es una urgencia realmente, entonces no es como que puedas aguantar. Incluso te dice la GPC que si tienes UCI, lo mandes directo para allá. Otra vez, ¿cuál es el tratamiento inicial en los pacientes con estado hiperosmolar hiperglucémico y cetoacidosis diabética? Líquidos. Apúntalo en grandote porque si no, le van a poner insulina en su enal. Créanme, les va a pasar. Entonces, se sugiere que en pacientes con estado hiperosmolar hiperglucémico, la administración intravenosa de salina al 0,9% debe ser de 1000 mililitros en la primera hora. Otra vez, sin miedo al éxito. Luego, se sugiere que después de la primera hora de reposición de líquidos, la infusión de solución salina, ¿ven? Como si pueden poner insulina sin querer, la infusión de solución salina al 0.9% se reduzca de 250 a 500 mililitros hora o cambiar la solución salina al 0.45 dependiendo de la concentración sérica de sodio. Entonces, lo mismito que estábamos viendo, ¿no? Si tienes un sodio de más de 135, que pues es lo normal, solución salina al medio molar. Y si tienes menos de 135, entonces sí, solución salina al 9%. Luego, se sugiere que una vez que el nivel de glucosa en plasma alcanza los 250, los líquidos de reemplazo deben contener dextrosa al 5 o 10% de forma concomitante a la solución de base, ¿no? Entonces aquí también, a los 250, la solución en Y. ¿Cómo va a ser la insulina? Lo mismito. Se sugiere iniciar con un bolo de 0.1 unidades kilo seguido de una infusión continua de 0.1 unidades kilo hora de insulina regular intravenosa. Y cuando ya tengamos una glucosa de 250, la infusión de insulina se reduce a 0.05 unidades kilo hora. Y ahí le vas ajustando. Las metas de reducción, que también es muy importante en el estado hiperosmolar hiperglucémico y probablemente sea la pregunta difícil. La glucosa, lo mismo. Se sugiere que el descenso de glucosa sea de 50 a 75 miligramos de cilitro hora, y la dosis de infusión se puede duplicar incluso cada hora. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo tu control cada hora, acuérdate. La osmolaridad, esa sí es muy importante, pregunta difícil de Leonardo. Se sugiere una reducción de la osmolaridad de 3 a 8 miliosmoles kilo hora y evitar la corrección rápida de glucosa para evitar el edema cerebral. Entonces, justamente, no puedes bajar la glucosa, tampoco, o sea, la justificación es uno, que no le des demasiado y te causa hipoglucemia, y dos, que justamente como vas a hacer un cambio muy importante de la osmolaridad, pues puedes causar edema cerebral en tu paciente. Por eso te vas despacito. 50 a 75 miligramos de cilitro hora. Y finalmente, sugiere que la tasa de disminución de sodio no exceda los 10.000 equivalentes en 24 horas, justamente, ¿no? Por el efecto secundario que tendrías a nivel cerebral en caso de que tú pases esta brecha, ¿no? Como en cualquier hipernatremia. Ahora, criterios de resolución, igual te los tienes que aprender, apúntalos en donde puedas. Osmolaridad sérica efectiva, menos de 310 miliosmoles sobre kilo, glucosa sérica, menos de 250, y recuperación del estado de alerta. El tratamiento de egreso, el mismo. Si ya tenía insulina subcutánea, le reinicia su dosis. Si no, le vuelves a poner el esquema. Si no tenía tratamiento previo, le pones el basal bolo, ¿no? 0.507 unidades kilo día, la mitad en la basal y la mitad en los otros bolos. Y listo, médicos, se acabó. Es una clase realmente corta, pero es fundamental, de las más importantes que tienen para el ENARM. Entonces, estudien a las veces que sean necesarias, apréndanse muy bien los algoritmos, apréndanse muy bien las dosis, apréndanse súper bien los criterios de diagnóstico y de resolución,
porque son muchos puntos que van a obtener en su simulador y en su examen. Entonces presten mucha atención, estudienlos bien, porque sí les van a venir. Muchas gracias, médicos, por apoyarnos. Seguimos con las siguientes clases de actualización.